sucedió algo muy hermoso porque meditando en aposento alto, el Señor me llevó a un hombre que dio una palabra profética, pero que esa palabra profética derivó en que llevó inspiración aún el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, wow, dije yo, qué hermoso, porque es un hombre que en medio de la incertidumbre, en medio de que no ve nada y en medio de que hay crisis mundiales por todo lado, es un hombre que dice: Dios, aquí ya no hay nada que hacer, definitivamente no hay nada que hacer. Y entonces él toma la decisión de ir a un aposento alto, pero a su manera. Un aposento alto es buscar el rostro del Señor e inquirir en su presencia. Y es muy interesante porque los discípulos hicieron lo mismo. Los discípulos, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, ellos se quedaron desconsolados porque se fue su maestro, se fue su rabí, se fue el Señor quien los animaba, que los alentaba. Ellos quedaron completamente desanimados, pero si algo tuvieron ellos es que fueron obedientes. ¿A qué? A ser fieles a la promesa. Ellos conservaron esa fe, y por eso les compartía que tener fe es ser fiel a las promesas de Dios. Y entonces, en medio de que ellos se sintieron desanimados, se sintieron que no había esperanza, ellos recurrieron a la fe. Y la fe es: vamos al aposento alto, vamos a estar allí, que aunque no estamos viendo que las cosas cambian, nosotros sabemos que el Señor lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Y fue extraordinario para los discípulos porque recuerden que ellos estaban en el tiempo del Imperio Romano. Es decir, la bota romana estaba allí, la opresión. Y la bota romana era realmente de que, o sea, el pueblo estaba completamente contra las cuerdas. Y recordemos que en esos tiempos se levantó Nerón también, un emperador re malo, algo criminal nunca antes visto. Entonces vemos que los discípulos estaban en crisis, pero ellos optan por decir: bueno, aunque somos nomás los 12, vamos a creer en las promesas de Dios. Y por ser fieles a las promesas de Dios, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y eso es muy importante porque recuerden que muchos se fueron. Habían como 70 que dijeron: no, la verdad que esto está muy difícil y nosotros nos vamos. Y Jesús le dijo a los 12: ¿y ustedes se quieren ir también? Porque no era fácil el llamado, no era fácil la misión que les iba a encomendar el Señor. Pero ellos dijeron: no, nos vamos a quedar. Y es donde encontramos que Pedro lanza esa tremenda frase que dice: pero ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que marcó completamente ese momento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre, uno de los profetas menores, que se llama Habacuc. Y él hace una declaración, y una declaración poderosísima, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el título de esta noche. Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿quién escribe el libro de Habacuc? Pues Habacuc mismo lo escribe. Y Habacuc, para que entremos en un contexto, su significado es ceñir. Cíñase, o sea, apriétese el cinturón. ¿Por qué significa eso? Ceñirse, es ceñirse en Dios. Y ceñirse en Dios es que te vas a tener que apretar el cinturón. Como apretes el cinturón porque viene lo fuerte, ¿cierto? Pero te lo vas a apretar, ¿por qué? Porque tú vas a ser un referente para las multitudes. Amén. Por eso Habacuc, su significado es ceñido, ceñirse, ceñido por Dios, porque tiene una misión: ceñir a otros. Cada uno de nosotros tenemos una misión. En el caso de Habacuc vas a tener que ceñir a otros. Y principalmente alentarlos en momentos de crisis nacionales. Cuando me puse a estudiar el trasfondo de Habacuc, es que su llamado es alentar a las naciones, porque hay muchas crisis. En el tiempo de Habacuc había impresionantes crisis en ese momento. Entonces, ¿qué le sucedía a Habacuc? Que él no podía ignorar la injusticia que había en esos tiempos en Judá. Él no podía, había una injusticia rampante que rodeaba todo Judá. Y entonces él,
que tenía equidad y justicia. Él decía, yo no puedo ignorar lo que está pasando, qué está sucediendo. Y entonces en ese momento es donde él dice, yo tengo que plantearle preguntas a mi creador. Yo tengo que hablarle a mi creador por qué está pasando toda esta situación. Y Habacuc en ese momento entonces entra a plantearle al Señor preguntas bien interesantes. Ahora, para ver el trasfondo también de lo que está sucediendo en la vida del profeta, debemos entender que vivió en uno de los periodos más críticos de la historia de Judá, es decir, de Jerusalén, que es el reino del sur, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Había mucho abuso con los habitantes, abusaban demasiado de la población, había medidas opresivas contra los pobres, había mucha injusticia y estaba colapsando el sistema legal, había mucha corrupción. Y entonces Habacuc decía, esto no puede estar sucediendo. Ahora, ¿qué era lo que estaba rodeando a Judá? ¿Cuál era el mundo que rodeaba? ¿Qué era lo que había alrededor de Judá? Pues nada menos que habían guerras. Babilonia estaba en ese momento queriendo imponerse sobre los ejércitos de Asiria, sobre los ejércitos de Egipto. O sea, había guerra alrededor. Y entonces adentro la situación estaba imposible. Y Habacuc decía, pero ¿qué está pasando todo esto? Indagando cuándo se escribió este libro de Habacuc, cuándo el profeta lo escribió, se dice que fue en el intervalo entre la caída de Nínive. Nínive, la capital de Asiria, cayó en el año 612 antes de Cristo. Entonces cuando él escribe este libro es cuando está cayendo Nínive, y después que viene la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Entonces podemos entender la situación en que se encuentra Habacuc, de que está viendo realmente un caos, una violencia impresionante, porque no solamente ve caer el imperio asirio, en manos de los babilonios, en manos de Nabucodonosor, sino que también está viendo las visiones que le está dando Dios, es de la caída de Jerusalén misma. Y él dice, ¿cómo es posible que el ejército babilonio vaya a acabar con Jerusalén? Entonces él está recibiendo todo eso, y por eso él escribe ese libro en ese intervalo del tiempo. Entonces encontramos que Habacuc, este profeta, en ese momento de su vida está transitando por esas situaciones de no ver absolutamente que nada cambie, y eso le genera dudas en su fe. Y yo decía, wow, ¿cómo que un profeta que tiene ese tipo de visiones, ese tipo de llamado, está dudando de su fe en Dios? Porque uno es de esperar que los profetas, pero olvídate, antes de nuestro llamado, nosotros somos hijos y somos hijas, amén. Y nuestra fe se va a debilitar en algún momento de ver que las cosas no cambian, de ver que hay injusticias, de ver que todo lo que está sucediendo. Y Habacuc en ese momento llega a tener dudas en su propia fe. Pero muy interesante cuando uno lee el libro de Habacuc, que realmente es un libro corto, pero es muy interesante porque a diferencia de los otros profetas, Isaías, los profetas mayores, Jeremías, este profeta no se levanta contra Israel a decirle a Israel, es que ustedes pudiéndolo hacer, porque realmente el juicio de Babilonia hacia Israel viene porque ellos siguen pecando y se les sigue diciendo y siguen haciendo lo contrario, sobre todo la idolatría. Pero Habacuc no se va contra ellos a decirles, ni tampoco les dice, esto les dice Dios, esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. Él no hace eso. Interesantemente, él no toma esa misma línea profética que han tomado profetas mayores y otros profetas menores como Abdías, como Nahum. No toma esa misma derrotero. Más bien, todo lo que hace es que todas sus palabras son dirigidas al Creador. Todas sus palabras, todas sus preguntas van dirigidas personalmente a Dios. Y por eso lo que hicimos hoy es hermoso, porque eso fue lo que hizo Habacuc. Su corazón lo abrió completamente al Señor con preguntas, porque él no entendía lo que estaba pasando, porque él no podía concebir que los malos vinieran a hacerse encargo de Jerusalén. Él no podía concebir eso. Entonces él va transparentemente a donde el Señor y se sincera con él y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una lucha personal con mi fe. Dios, yo tengo una lucha personal. Yo la verdad que estoy ya al límite de que ya no puedo creer, le dice a Dios en ese momento. Y también tiene una lucha en creer que Dios es bueno.
Impresionante, porque es que con todo lo que está sucediendo alrededor, con toda la injusticia, con todo lo que están haciendo con los pobres, con toda la corrupción que hay, pero ¿y dónde está Dios? Entonces esa lucha de creer que Dios es bueno. Entonces yo decía, qué impresionante que Él, en vez de tomar la línea de juzgamiento hacia el pueblo, de darles una palabra fuerte, Él mismo empieza a abrir su corazón delante de Dios y a ser transparente y a decirle realmente, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando? Mi fe se está ya eliminando porque yo creo que tú no eres bueno. Y uno podrá decir, pero wow, atreverse a decirle eso a Dios, pero es que es un corazón transparente que quiere respuestas delante del Padre. Amén. Quiere recibir esas respuestas porque realmente está mal, su fe está mal, porque ve que alrededor no está pasando, y por más que él intenta y porque él más quiere hacer las cosas no cambian. Pero él aquí llega a él, y lo que él dice, a pasar de tanta maldad y tragedias que hay en el mundo actualmente, en el mundo de él en ese momento, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Es lo que Habacuc se está en ese momento cuestionando. Y aquí es donde viene entonces el principio del libro. Los primeros 4 versículos son impresionantes cuando Habacuc le habla a Dios y le dice lo siguiente. Versículo 1, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc, y inicia: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Aquí podemos ver en esos primeros 4 versículos cómo Habacuc está abrumado por todas las circunstancias que lo rodean. Está abrumado el profeta por todas las circunstancias que hay allí. Y lo impresionante es que no puede pensar en otra cosa. No puede quitar su mente de todo lo que está pasando a su alrededor, de ver la iniquidad y ver la violencia que en ese momento asedia a todo el pueblo. Y está abrumado por eso y no entiende. Por eso le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? Y es que tú no escuchas. Tú no me escuchas a mí de todo lo que yo te digo, de lo que está pasando alrededor. Y entonces, aunque se dirige a Dios, Habacuc cree que Dios no está en la escena. Cree que Dios ya se olvidó en ese momento de la situación que está atravesando Judá, que está atravesando en ese momento su pueblo. Y entonces él en ese momento manifiesta, por lo que está diciendo en primeros 4 versículos, es que Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Qué tremendo eso, cuando uno pueda llegar a creer o a pensar lo que Dios no se puede hallar en ninguna parte. Es que no lo hallo, es que no le veo respuesta, es que por más que trato yo no lo escucho, no lo entiendo. Y está en esa agonía aquí el profeta Habacuc. Y lo peor de todo es que le está diciendo al Señor, es que los hombres, la humanidad está en control de todo, porque tú no estás. Yo no veo que se haga justicia. Pero lo peor de todo es que los hombres malos están en control de todo. Qué triste, ¿no? Porque son los hombres malos, los babilonios. Vinieron los asirios y ahora los babilonios vienen a poder hacer eso. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora es la maldad la que se apodera. Y todo lo que estamos viendo, violencia, y yo no te veo a ti. Y lo que está describiendo Habacuc en este momento son palabras como iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas. Está diciendo que la ley es ineficaz, que la ley no es justa, que la justicia nunca prevalece, que los malvados tienen rodeados a los rectos, que el juicio de los perversos prospera más que la justicia de Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí en estos versículos. A veces nos hemos sentido nosotros también así como Habacuc, ¿cierto? De que vienen situaciones y que decimos, pero ¿por qué están pasando tantas cosas? Y esta referencia que está pasando es en el tiempo de Judá, pero cuando lo traemos a un análisis a los tiempos nuestros, está pasando por todo el mundo, hermanos. Son crisis mundiales. Colombia, Perú, no se diga de Israel, no se diga de Ucrania, todo el mundo en situaciones, todos son crisis a nivel mundial.
Y aquí está Habacuc en ese momento. Ahora miren lo interesante. Podemos entrar en un patrón de ese momento, de decir, pero Dios, ¿y dónde estás? ¿Por qué permites tanta situación adversa? ¿Por qué permites que hayan tantos niños muertos o mujeres? ¿Por qué permites las guerras? Pero es un momento no de pedirle cuentas a Dios, sino es un momento de abrir su corazón y decirle, Señor, ¿realmente será que la maldad va a triunfar sobre el bien, Señor? Ahora miren esto. El profeta tiene que tomar una decisión, como todos tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿nos vamos a quedar ahí? ¿Nos vamos a quedar solamente viendo la circunstancia, viendo la negligencia de aquellos que pueden hacer algo bueno y no lo hacen? Podemos quedarnos ahí todo el tiempo pensando y diciendo, es que ¿por qué no se hace algo bueno? Es porque está la iniquidad. ¿Por qué los malos ganan? ¿Por qué no se ve que Dios haga justicia? Vamos a tener que tomar una decisión, y Habacuc la toma. Cuando Habacuc toma esa decisión, miren esto, las guerras siguen, los babilonios siguen con sus planes, pero Habacuc es una nueva persona. Amén. Por eso es extraordinario cuando el profeta como que vuelve en sí, que a pesar de que la situación sigue empeorándose, él dice, espérate un momento, yo tengo que salir de esto. Aunque es real, yo ya le abrí mi corazón al Señor, yo ya le hablé a Él todo. Que esto es lo que sucede cuando le abrimos el corazón al Señor, el Señor nos ministra a nosotros también. Y el Señor empieza a poner en nuestro corazón realmente lo que llamamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque le estamos hablando a nuestro Padre. Lo que estábamos haciendo ahorita es crucial en la vida de nosotros como creyentes, de decirle cómo me siento, cómo estoy desagradado, cómo estoy angustiado, cómo estoy fracasado, cómo estoy frustrado. Pero se lo estamos diciendo a Él, no se lo estoy diciendo a las personas, no se lo estoy diciendo a otra gente, a Él se lo estoy diciendo. Y se lo estoy diciendo de una manera en que estoy angustiado por las situaciones, que se vale. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne, somos tierra. Y el Señor entiende que nosotros tenemos justicia y equidad, y que si estamos angustiados es porque no podemos tolerar que pasen todo ese tipo de cosas. Amén. Porque Él no está encontrando en contienda con el Señor. Pero en medio de eso, que Él está hablando al Señor, el Señor lo está ministrando. El Señor nos ministra a nosotros, porque Él nos entiende. Y a Él dice, qué tremendo que estés preocupado por las situaciones. Qué tremendo que tú estés preocupado por mi iglesia. Qué tremendo que tú estés preocupado por todo lo que está aconteciendo. Aunque en ese momento Habacuc no lo pueda entender, pero por su actitud, por su reacción, podemos percibir que Dios lo ha restaurado, que Dios lo ha levantado. Y hay un dramático cambio entre los primeros 4 versículos, porque allí la situación cambia. ¿Por qué? Porque viene la esperanza para Habacuc, viene esperanza para él, y es esa fidelidad en las promesas de Dios. Y entonces la situación cambia, y la situación cambia cuando él empieza a declarar realmente su esperanza en el Señor. O sea, lo que va a cambiar la crisis existencial, la angustia que nosotros tenemos, va a ser la declaración que salga también de nuestro corazón. Amén. Producto que le hemos entregado al Señor todo lo que había, toda la frustración. Entonces ahora se espera que salga una declaración de esperanza, porque no nos vamos a quedar toda la vida, todos los meses siguiendo, porque la circunstancia no va a cambiar. Porque nosotros estamos esperando que todo cambie para que, oh, qué bueno es Dios, y Dios es bueno. Pero Dios espera que, ok, confía primero, ten esperanza en mí, en mis promesas, cambia tú, y si tú cambias, las comunidades van a cambiar. Amén. Porque si cambiamos nosotros, cambia la familia. Porque si declaramos esperanza, cambia el matrimonio, cambian los hijos, cambian los vecinos, cambia nuestra familia extendida cuando nos levantamos en esperanza. Amén. Empezamos a declarar realmente confianza y esperanza, y la iglesia es transformada. Eso sucedió con los discípulos. Cuando ellos bajan del aposento alto, ¿cómo bajaron? Bajaron diferentes.
Ellos bajaron diferentes, que habían peregrinaje de todas partes del mundo. Era el día de Pentecostés y había de todo el mundo. Cuando ellos bajaron completamente diferentes. Bajaron con un mensaje de esperanza. Pedro se predicó ese mensaje, que se convirtieron 3,000 personas en ese momento. Eso es glorioso. Aunque la situación del Imperio Romano seguía apretando más. Seguían ellos aún más amenazando. Los que si predicaban ese evangelio los metían a la cárcel, como realmente pasó. Metieron a Pedro a la cárcel. Y la iglesia, que hacía, oraban sin cesar por Pedro. Amén. Pero cuando ellos descendieron del aposento alto, fue completamente diferente. Ahora aquí Habacuc también cambia. Tiene que venir un cambio, porque no nos podemos quedar en lo mismo. Entonces, qué dramático cambio, porque la situación cambia cuando él empieza a declarar que todo va a estar bien si confiamos en el Señor. Habacuc 3:17. Y entonces aquí es donde, que lo hemos escuchado tantas veces, y dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Amén. Qué cambio. ¿Qué cambio? Y nada ha cambiado. Pero él cambia, su interior cambia. Y él dice: ok, pues aunque no veamos frutos, no haya vegetales, aunque no haya comida, ¿cierto? Aunque no produzcan alimentos, aunque no hayan ovejas, no hayan vacas, no hayan gallinas, aunque no hayan huevos, aunque no haya nada de eso, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en el Señor y me regocijaré. Ahora mire que esas palabras son en un tiempo futuro. Yo me alegraré, es decir, yo en medio de todo eso me voy a gozar. Me alegraré, algo va a venir que me va a hacer alegrar mi corazón, porque ciertamente esta situación va a pasar. Amén. Esta hambruna va a terminar. Esta situación de opresión va a terminar. Esta guerra va a terminar. Y entonces yo me determino, aunque yo me voy a alegrar y a gozar ¿en quién? En el Señor. Habacuc toma esa decisión. ¿Sabe qué es esto? Este es un himno de fe y es un himno de fidelidad a las promesas de Dios. Es un himno, es un cántico, es una expresión. Qué tremendo cuando nosotros, después de que salimos de un momento como el que tuvimos hoy, y nosotros entonces declaramos esa confianza en el Señor, esa fe, que aunque no veamos que nada esté cambiando, pero yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Amén. Yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Cuando Habacuc está diciendo esto, está diciendo lo siguiente: yo ya no voy a estar más bajo el control de las circunstancias. Amén. Yo me salgo debajo del control de las circunstancias. Las circunstancias ya no me van a seguir controlando a mí. Las personas no me van a seguir controlando a mí. Las situaciones no me van a seguir controlando a mí. Ya no voy a estar ansioso por los problemas y las situaciones, porque yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Esa es mi confesión, esa es mi declaración de fe, porque yo quiero ser fiel a quien es mi Dios. Él es mi confianza y yo quiero ser fiel. Entonces yo me levanto de esta situación. Pero ¿sabe por qué viene esa declaración del profeta Habacuc? Porque él deja de mirar las circunstancias, sencillamente. Él deja de mirar las circunstancias, de fijarse en la injusticia, en la corrupción, de fijarse en que nada cambia, en que todo sigue lo mismo. Él deja de mirar, y ¿dónde pone su mirada? En el Señor. Y él dice: en ti pongo toda mi esperanza. Y aunque las cosas no cambien, aunque nada florezca, yo me gozaré y me alegraré en ti. Ve, la acción viene del profeta, que él cambia con una declaración y él quita su mirada de todo lo que no es. Él quita su mirada y la pone en el Señor. Es decir, ya no va a permitir que todo ese tipo de cosas nublen la mente, porque hay veces que vienen y le nublan a uno la mente tantas cosas, ¿cierto? Cuando usted prende los noticieros, eso es impresionante. Yo no me he podido resistir 10 minutos más en un noticiero, porque realmente le nublan a uno la mente, porque para ellos es un rating, ellos ganan mucho dinero con todo eso.
Pero a uno le nublan la mente y entonces uno empieza a fijarse constantemente en el diario vivir y en las circunstancias, y si las cosas no le están saliendo a uno bien, todo el día está pendiente de eso. Pero aquí Habacuc, como los apóstoles, toma una decisión, y la decisión es que yo pondré mi confianza en ti. Pero hace algo más, de que en ese momento que pone la mirada en el Señor, está diciendo: yo me voy a poner por encima de mis circunstancias. Yo me voy a poner por encima de lo que estoy viendo. Me voy por encima de todo eso. Es una decisión extraordinaria la que hace Habacuc en este momento. ¿Por qué? Porque en lugar de dejarse dominar por las crisis del mundo, Habacuc pone su esperanza en el Señor. Y eso es muy importante. El profeta nos llama: en vez de dejarte dominar por las crisis del mundo, pongamos nuestra esperanza en Dios. Eso es fidelidad con Dios. ¿Por qué nos vamos a dejar desesperanzar por las crisis mundiales? Si las crisis mundiales están desde el Señor Jesucristo. Amén. Crisis mundiales son todo. Y ahora sí que más. Ahora sí que más. Crisis por todos lados. Pero no nos dejemos dominar, sino que pongamos nuestra esperanza en Dios, comprendiendo que el único que se preocupa por nuestras vidas, ¿quién es? ¿El presidente? ¿Los gobiernos? ¿Los vecinos? El Señor es el único que se preocupa por nosotros, hermanos, y se preocupa de verdad. Cuando nosotros dejamos de poner la mirada en las crisis, sean mundiales, sean estatales, y ponemos nuestra esperanza en el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesarlo, declararlo, derramarnos delante del Señor, decirle cómo nos sentimos, claro, porque eso es transparencia delante del Señor. Pero después de eso, hacer una declaración que aunque no veamos nada, aunque siga la crisis, yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en ti, porque yo sé que tú tienes promesas de vida para mi vida, porque yo sé que lo que tú has dicho de mí, eso se cumplirá, porque ciertamente yo estaré contigo todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Son promesas de salvación, de vida eterna, hermanos, para nosotros. Entonces Habacuc toma esa decisión, y por eso encuentra que la fuente de su fuerza y alegría es tener fe en las promesas del Señor, es ser fiel a las promesas del Señor. Allí es donde encuentra su fuerza y alegría. Y entonces algo que él dice aquí en el capítulo 3, versículo 19, que es donde cambia completamente toda su centro de vida, es que él dice: y en mis alturas me hace andar. Y es cierto, pero cuando él declara esta porción de esperanza para su vida, es que se va a las alturas, porque las siervas andan en esas montañas. ¿Se han visto que se mana a lo más alto? Y uno dice: ¿cómo se suben esos animales allá? Y tranquilos, usted los ve tranquilísimos y no tienen para dónde coger, y son unos abismos impresionantes. Así mismo dice Habacuc: yo pongo mi esperanza en ti y tú me haces ir sobre las alturas. Es decir, yo voy por encima de mis problemas. Nada me puede ya mover el piso, porque yo he puesto mi confianza en ti y siempre voy a estar mirándote a ti. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Habacuc. Entonces vemos que el cambio es contrasta mucho cuando empieza Habacuc a decirle a Dios cómo está su vida, cómo está la circunstancia, cómo está el caos de Judá, cómo realmente lo va a venir a destruir el imperio babilónico. Pero contrasta cuando él tiene esta declaración de esperanza y le dice: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. ¿Se imaginan ustedes que uno se levante por la mañana y haga esta declaración? ¿Ah? ¿Cómo será? ¿Cómo serán esos días de nosotros? Cuando nosotros nos despertemos y le digamos al Señor: tú eres la fuente de mi fuerza y de mi alegría. Y usted se quedó sin trabajo y a usted lo abandonaron, o a usted lo llamaron con malas noticias, o se le cayó un negocio, o tantas cosas que le dan a una inseguridad, ¿cierto? Porque realmente, pero cuando nosotros nos levantamos y decimos una declaración de esto, el ambiente cambia, porque esa es la fidelidad para con Dios, de que Él es fiel y verdadero, y que Él no miente, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que Él ha dicho.
Entonces yo me preguntaba, qué tremendo es cuando le digamos al Señor lo que dice Habacuc 3:19 por las mañanas, que tú eres la fuente de mi fuerza y que tú eres mi alegría. Eso es extraordinario, ¿ve? Porque en ese momento entonces vamos a entrar en ese gozo del Señor. Tú eres el gozo de mi salvación, eres mi fortaleza. Y tú me das esos pies para irme a las alturas, a ir por encima de los problemas y a no estar más viendo las circunstancias. Son reales. Algo que me encanta de Habacuc es que es real, porque él le está diciendo en los primeros 4 versículos del capítulo 1 algo real. Él no oculta la verdad. Él le dice, es que así me siento, esto es lo que está pasando y esto es lo que yo estoy viendo. Pero en medio de eso, él busca un cambio. Él dice, yo no me puedo quedar ahí. Y yo voy a volver al Señor, porque Él es la fuente de mi salvación. Él es el gozo y de mi alegría. Así es de que encontramos aquí un profeta, un tremendo profeta de Dios, que ha pasado de la queja a la confianza. Y nosotros debemos de pasar de la queja a la confianza, porque Dios nos ha llamado de esa manera. Habacuc pasó de la duda a la fe. Habacuc pasó de ser un hombre temeroso a ser un hombre de Dios realmente, a confiar que Él lo puede hacer. Habacuc salió del valle hacia la cima, porque estaba en el valle, y muchas veces nosotros estamos en el valle. Pero cuando nosotros nos abrimos delante de Dios y tomamos acción de que nuestra vida el Señor la puede levantar, nos va a sacar y lo pone en la cima. Entonces aquí es donde viene el eje central. La parte central del libro se alza en una declaración de fe que fue la que llegó a impactar el Nuevo Testamento. Que eso me gustó mucho del libro de Habacuc, porque aquí viene el eje central. La parte central del libro es cuando él declara: mas el justo por la fe vivirá. Es una declaración poderosísima que está en Habacuc 2, versículo 4, porque dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Es decir, el orgulloso, el altivo, el que cree que todo lo puede hacer, el que no importa salir a hacer las cosas como quiere. Dice, el orgulloso, en él su alma no es recta. Mas el justo por su fe vivirá. Este es el eje central del libro de Habacuc. Es una declaración poderosa, porque cuando él hace esta declaración, es que esta promesa que mas el justo por la fe vivirá, lo va a proteger en los tiempos de guerra, va a proteger su vida, porque va a venir, porque mas el justo por su fe vivirá. Hay muerte, los babilonios se acercan, Asiria ya cayó, han estado en guerra todo el tiempo, hay corrupción adentro, hay injusticia, hay tanto problema, pero él declara: mas el justo por su fe vivirá. Y entonces, cuando él hace esta declaración, él sabe que esta declaración lo va a proteger, porque va a venir la invasión. La invasión va a venir, ya Dios dio el juicio y va a venir. Pero más el justo por su fe vivirá. El profeta va a vivir por su fe. No va a estar esperando que van a llegar los babilonios y van a arrasar con todos. Y eso nos recuerda, ¿sabe qué? A propósito de Babilonia, cuando los 3 muchachos, ¿cómo es que se llaman los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Es lo mismo. Ellos tuvieron que tomar una decisión. Ok, les dice Nabucodonosor: ustedes al toque de la trompeta se van a tener que postrar y adorar la imagen. Y aquellos que le dicen, le dije: bueno, sepa tú, oh rey, que el Dios al cual nosotros servimos, Él nos puede librar de eso. Pero si aún Él no nos librara, nosotros con gusto vamos a hacerlo. Y es eso, es esa confianza en el Señor. Porque si ellos hubieran puesto sus ojos en que los iban a meter a un horno de fuego, olvídate, en ese momento desmayan. Pero ellos tenían precisamente lo mismo que Habacuc. Habían hecho una declaración de confianza. Nuestra esperanza está en el Señor. Venga lo que tenga que venir, nuestra confianza está en Él. Y por eso, cuando ellos se preparan para el tiempo que los van a llevar al horno, el Señor los guardó. El Señor los guardó, que Nabucodonosor dijo: yo los veo a ellos 3 ahí, pero veo un cuarto que es como hijo de dioses. El Señor Jesucristo guardándolos a ellos. Qué impresionante, ¿cierto? Cuando realmente nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y dependemos de Él.
Entonces lo que está haciendo Habacuc con esa declaración es: la invasión va a venir, los problemas van a llegar, esto se va a complicar, aún más se va a complicar. Pero ¿qué sucede? Yo me voy a juntar con un remanente, porque ese remanente que tiene fe y tiene su confianza en el Señor van a ser liberados de la guerra que viene. Amén, amén. Porque es para un remanente, porque no todos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero aquellos que ponen su confianza en el Señor en medio de lo que esté pasando, vamos a ser libertados, vamos a ser cubiertos, no vamos a tener ningún temor de lo que nos pueda hacer el hombre. Amén. Eso es lo que Habacuc está haciendo con su declaración: mas el justo por su fe vivirán. Entonces, extraordinario, porque algunos escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, que es de conocido, toman esta declaración que es el eje central del libro de Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. Y entonces ellos lo toman como una evidencia del poder del evangelio de Jesucristo. Es extraordinario, porque Habacuc en el Antiguo Testamento ya da una pieza fundamental que algunos escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y el autor de Hebreos, la toman para decir: realmente esta es la pieza fundamental del poder del evangelio del Señor Jesucristo para darnos certeza de salvación eterna. Esto es lo que nos da a nosotros salvación eterna. ¿Qué es lo que nos da esa certeza de salvación eterna? Que más el justo por su fe vivirá. Salvación y vida eterna. Y eso es lo que toma Pablo y lo toma el autor de Hebreos. Aún Martín Lutero. ¿Saben quién fue Martín Lutero? El escritor de la Reforma, el que sacó las tesis y trajo la Reforma a la iglesia protestante. Él toma también este texto. Entonces el apóstol Pablo toma la declaración de Habacuc, que está en capítulo 2 versículo 4, y la convierte en el corazón del evangelio. Esto me pareció extraordinario, hermoso, porque el apóstol Pablo, un hombre conocedor de las escrituras, un hombre con una teología impresionante, toma esta declaración de Habacuc y la trae al corazón del evangelio. Y lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: la justicia de Dios solo se alcanza por medio de la fe. Por medio de la fe se alcanza la justicia de Dios. Entonces dice él: la manera justa de vivir es por fe. Nosotros debemos de vivir por fe, dice el apóstol Pablo, porque toma esta porción de Habacuc, del profeta Habacuc. Entonces, cuando encontramos esta declaración del profeta, que la encuentra el apóstol Pablo, que la encuentra Martín Lutero, que la encuentra el autor de Hebreos, nosotros proféticamente podemos saber que en medio de cualquier circunstancia nosotros nos podemos elevar por encima de ellos. Amén. Nos podemos elevar por encima de cualquier circunstancia, porque cuando lo declaramos estamos haciendo una declaración profética. Amén. Estamos haciendo una declaración que más el justo por su fe vivirá. Y nos vamos por encima de cualquier problema, porque hay desafíos inclusive que nos van a amedrentar, nos va a dar susto, nos van a traer inseguridad. Pero aquí es donde entonces viene ese llamado de Habacuc, que nos llama a todos los creyentes en este tiempo y a todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, a confiar en Dios y serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Por eso es un pequeño remanente que solamente le es fiel a Dios en estos tiempos. Y nosotros tenemos que seguir perseverando, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de tener esa convicción de confiar en Dios y serle fiel a Dios. Cuando tenemos confianza en Dios, somos fiel a Él en todo tiempo. Haya o no haya, veamos o no veamos, tengamos o no tengamos, serle fiel al Señor. Eso es lo que está llamando el profeta Habacuc. Y entonces, aun cuando vengan las circunstancias, regocijarnos en ellas. Nos gozamos y nos regocijamos. ¿Qué circunstancia estás atravesando hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Qué problema estás atravesando? ¿Qué inseguridad tienes hoy en día? ¿Qué opresión tienes hoy en tu vida? El profeta dice: yo he estado ahí, pero yo tomé una decisión,
que las situaciones no van a gobernar mi vida, no me voy a dejar angustiar por ellas, sino que yo voy a poner la mirada en el Señor y me voy a elevar por encima de todas esas circunstancias. Voy a serle fiel a Dios, a creer en el propósito que Él tiene para mi vida, y no voy a vivir más abajo mirando las circunstancias. No voy a seguir en ese plan. Yo voy a hacerlo, y entonces me voy a regocijar en las circunstancias, sabiendo que si Dios permite esa prueba, nos va a ayudar a sobrepasarla. Amén. Porque el Señor nos dice eso, que Él no nos va a dar ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. Él nos da pruebas precisamente para que vayamos creciendo en fe y para ver si tenemos confianza en Él, si somos fieles a Él, y que sí, que se vale que vengamos y le digamos a Él: así me siento y así estoy de mal. Pero después de eso, que tomemos la decisión de hacer el cambio para poder elevarnos y sobrepasar, ponernos encima de las situaciones, porque nuestra mirada está en los ojos del Señor. Entonces, Habacuc no oculta los problemas que le están sucediendo, ni los subestima. Habacuc no dice: no, eso no es nada. No, él dice: esto está gravísimo, estas dificultades están gravísimas. Pero en ese momento hace su declaración: mas el justo por su fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo, ya para ir concluyendo, el apóstol Pablo toma este principio. Acuérdense que nosotros vivimos por principios y principios bíblicos. El apóstol toma este principio de Habacuc y lo toma, ojo, como la piedra angular del evangelio de Jesucristo. Esto es impresionante, porque el apóstol Pablo toma esta declaración de mas el justo por la fe vivirá y la toma como una piedra angular en el libro de Romanos, que es la epístola de oro del Nuevo Testamento. Y aquí es donde viene Romanos capítulo 1, versículos 16-17. Y dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué extraordinario. El apóstol Pablo es impactado por la declaración profética de Habacuc y la trae al evangelio. Entonces, qué extraordinario, porque esto nos recuerda que más el justo por la fe vivirá. Nos recuerda lo que dice también Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? El gozo. Amén. El gozo, ¿en medio de qué? En medio de que no hay nada, en medio de que hay incertidumbre. El fruto del Espíritu. Mas el justo por la fe vivirá porque tiene gozo, porque su fe le trae gozo, le trae confianza en el Señor, porque las circunstancias no le van a quitar el gozo en el Señor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y demás, paciencia, unidad, bondad, fidelidad. Y esa fidelidad es fe. Fe en que el Señor va a hacer lo que Él dijo. Fe que el Señor es bueno, que Él tiene la salida, que Él tiene la última palabra para nuestras situaciones. Esto es fidelidad, pero es ese gozo, ese gozo del Espíritu. Entonces, más el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos justos sabemos aquí? Vamos a ver, ¿va a vivir por fe? Amén, amén. Porque es una declaración profética. Señor, yo me gozo y yo tengo alegría porque mi confianza viene de ti. Y como declaró Habacuc en el capítulo 3, allí que nos levantemos cada mañana y podamos decirle: Señor, mi gozo viene de ti, mi paz viene de ti, tú eres mi gozo y mi fortaleza, y me alegraré en ti. Amén. Es una declaración profética que empieza a cambiar nuestras vidas y a posicionarnos más alto que nuestras circunstancias. Y entonces aquí es donde es lo más hermoso, porque cuando Habacuc él mismo se profetiza, él siendo un profeta decae su fe, pierde su confianza, pero él mismo se profetiza y se declara una palabra de confianza y de fe. ¿Sabe qué sucede? Ahora va a estar preparado Habacuc para ir a darle una palabra a las naciones de esperanza, porque él está llamado, en el propósito que Dios lo llamó, es que le dé una palabra de esperanza a las naciones que están en guerra. Y en ese tiempo, en el periodo que él vivió,
vivió en un tiempo de guerra de los imperios asirios, egipcios y babilónicos, casi nada. Pero entonces él, ya lleno de gozo, de paz y de confianza en el Señor, ahora sí va y le habla a los conciudadanos y los lleva a tener confianza en el Señor y a pasar la prueba de la fe. Amén. Igualmente nosotros tenemos ese propósito y somos nosotros ese remanente que hemos sido llamados, porque en cada uno de nosotros el propósito es que lo que Dios nos dé a nosotros podamos llevárselo a multitudes. Amén. Que podamos llevarlo a nuestros hogares, a nuestros lugares de influencia, y que ellos puedan decir: wow, qué tremendo, porque eso nadie me lo había dicho, porque ahora lo que tú me estás diciendo está trayendo algo diferente en mi vida. Y podemos ver entonces que ahí es cuando el apóstol Pablo dice que el poder del evangelio es poder de salvación, primeramente para el judío y para el griego, o sea, para todos está el evangelio del Señor. Amén. Entonces, en esta noche de aposento alto, sepamos que nosotros tomamos este tiempo muy en serio, que nosotros tomamos este tiempo para, en medio de situaciones internas, externas que nos estén opresionando, nosotros venimos y nos llenamos del Señor, nos llenamos creyendo en Él, y que nosotros mismos tenemos que tomar una decisión, que así como estamos viendo todo lo que no está bien, todo lo que se está emproblemando en nuestras vidas, de toda índole, que nosotros podamos rendirlo al Señor, pero que después de eso debe venir una reacción. Y la reacción es una declaración profética de que aunque no veamos nada, aunque las cosas no estén avanzando, con todo y eso yo me gozaré y me alegraré en el Señor, porque el justo por su fe vivirá. Y la justicia de Dios se muestra en la fe que tenemos, la fidelidad que tenemos en que Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, si nos ponemos de pie y le decimos: sí, Señor, sí, Señor, gracias por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra hay plenitud de gozo, Señor. Hoy te decimos, Señor, y hoy hacemos esta declaración profética. Hoy, Señor, nos unimos, Señor, en esta declaración profética, que tu hijo, el profeta Habacuc, Señor, tu profeta, en ese momento de su vida, que no veía que las cosas pudieran cambiar, él pudo traer una declaración. Y hoy te decimos, Señor, aunque no veamos que las cosas estén dando fruto, aunque nosotros hemos orado y hemos clamado, y aunque no veamos que las cosas hayan cambiado, aunque al contrario estemos viendo que están faltando las cosas, aunque, Señor, estemos viendo que no hay cambios que nosotros anhelamos, porque estamos viendo cosas que realmente no están bien delante de ti, Señor. Pero aunque falte todo lo que tenga que faltar, Señor, aunque no haya un alimento, Señor, con todo y eso yo me alegraré en ti, dile al Señor. Con todo lo que esté pasando en mi vida negativo, yo me alegraré en ti, yo me alegraré en el Señor. Hagamos esa confesión profética, que le digamos al Señor: con todo, Señor, yo me alegraré en ti, yo me regocijaré en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Aunque mis hijos aún no estén en el evangelio, yo me gozaré en ti. Aunque hayan situaciones en mi hogar, yo me regocijaré en ti. Aunque haya situaciones en la misma iglesia, yo me regocijaré en ti. Aunque los negocios no estén saliendo como yo pensaba, yo me regocijaré en ti. Aunque mis planes aún no los estoy viendo y al contrario pareciera que no eran, yo me gozaré y me alegraré en ti. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque tú has hecho mis pies como lo de los ciervos que van a las montañas, y por las alturas me haces caminar. Y, Señor, hoy puedo declarar que yo voy por encima de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción, de cualquier cosa que venga contra mi vida. Hoy yo, en el nombre de Jesús, declaro que tú me llevas a las alturas y me posiciono por encima de cualquier situación, cualquier opresión que quiera venir a mi vida. Hoy yo pongo mi mirada en ti. Hoy quito mi mirada en todo lo que no es, y hoy pongo mi mirada en ti, porque tú eres fiel y verdadero. Y hoy tomo mi posición, y hoy declaro proféticamente, Señor, que yo soy un justo, y soy justo por la sangre de Cristo Jesús. Que tú eres justa, mi hermana, y tú eres justa por la sangre de Cristo Jesús.
y que por esa justicia tú vivirás, porque esa es la justicia en la fe de Dios, porque tú has puesto tu confianza en el Señor. Mas el justo por su fe vivirá, y viviremos porque hemos puesto nuestra fe en el Señor, porque Él es quien nos lleva a esos lugares donde nosotros podemos ver que tenemos un futuro, un destino, porque tú tienes planes de bien para nosotros, para con esta congregación, pero que hoy te ha placido llamar este remanente, este pequeño pueblo, para que nosotros seamos testigos y podamos después, en un tiempo muy cercano, poder compartir y testificar delante de las multitudes lo que tú has hecho con este pequeño rebaño, Padre, con estos pequeñitos tuyos que han decidido en medio de que no han visto todavía lo que tú tienes para nosotros, que nos atrevemos a declarar, Señor, que veremos tu fidelidad, porque hoy ponemos nuestra confianza en ti. Padre, te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias hoy, Señor. Y hoy declaramos que no estaremos más en control, Señor, de la frustración. Hoy declaramos, Señor, que no estaremos más en control, Señor, de la escasez, que no estaremos más en control del temor, de la inseguridad. Hoy soltamos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy tomamos una decisión, que hoy ponemos la mirada en ti. Hoy hacemos un cambio en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, declarando que más el justo por su fe vivirá, y nosotros viviremos por nuestra fe, y contaremos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, que más el justo por su fe vivirá, y ellos serán testigos de ver tu fidelidad en nuestras vidas, y serán testigos de la fidelidad en sus generaciones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora adoremos al Señor dándole gracias por lo que Él va a traer, dándole gracias por lo que Él va a hacer, dándole gracias por la gloria que Él va a traer a esta casa, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén.